Bueno, vamos con otro tema, otra cuestión de actualidad candente y con vistas al futuro, sobre todo. Estábamos hablando a eso de las 10 de un sector como es el de los medios audiovisuales, el de la prensa en general. Vamos a hablar ahora de seguridad social, de pensiones. Todo el mundo está muy preocupado y aquí tenemos a este señor que se lo sabe todo en nuestro sindicato sobre esta cuestión. Don Carlos Bravo, buenas noches. Buenas noches. Llevamos ya, son las 2 menos 20 casi, más de 2 horas de huelga, tenemos que recordarlo. Secretario de la Seguridad Social. Lo más reciente, esos anuncios del retraso en la edad de jubilación que preocupan y mucho a mucha gente, ¿no? Pues sí, porque hasta la fecha el ámbito de las pensiones es el único ámbito que se ha salvado de los recortes. Se ha salvado fundamentalmente porque con mucho esfuerzo y con un nivel de compromiso y responsabilidad muy grande por parte de los interlocutores sociales hemos conseguido mantener el marco del Pacto de Toledo y de los acuerdos en esta materia, el último, el de mayo del 2011, que siendo un acuerdo intenso, que ajusta el crecimiento del gasto en pensiones, introduce elementos de equilibrio y reconocimiento de nuevos derechos, especialmente para las personas con más dificultades, que lo hacen muy razonable y sobre todo muy equilibrado, cosa que es lo que estamos echando en falta en el resto de la crisis. ¿Qué ocurre ahora? Pues ocurre que el Gobierno ha anunciado sin necesidad, pero ha anunciado un compromiso de retrasar todas las vías de acceso a la jubilación anticipada. ¿Qué significa eso? Pues significa primero un contrasentido. El año pasado ya abordamos una reforma de la jubilación anticipada que nos permitió mantener la posibilidad de jubilación a los 61 años para las personas que pierden su empleo de manera involuntaria porque su empresa está en crisis, que generó nuevos derechos, como el de la jubilación a los 63 años voluntaria para cualquier persona, y que todo eso se hace con un esquema de coeficientes reductores que minoran la pensión y que hacen que el sistema no sufra o no tenga que soportar un gasto superior, el sistema de pensiones, ¿no? El Gobierno anuncia ahora un cambio en esa materia, un cambio que algunos dicen que podría venir antes incluso de final de año y, por tanto, sin dejar entrar en vigor la última reforma. Hay que recordar que se entrará en vigor el 1 de enero y, sin dejarla entrar en vigor, el Gobierno anuncia un cambio en esta materia. Conviene, para ver los efectos que eso puede tener, si se concretaran en los términos que lo está planteando, en términos de desprotección social para las personas. Y para eso tenemos que combinar todas las reformas que hay a lo largo de este año. Y nos encontramos con que la gente con más de 50, con más de 55 años, la tasa de actividad, la tasa de empleo es muy baja. Las personas mayores, más próximas a la jubilación, tienen una tasa de actividad baja y, por tanto, hay muchísima gente en desempleo y con unas escasísimas posibilidades de recuperarlo. No solamente eso, sino que en la crisis de las empresas la reforma laboral permite extinguir contratos e indemnizar con menos dinero. Por tanto, mayor salida de gente, que es lo que estamos viendo con el despegue de los expedientes regulacionales de empleo y con la destrucción que estamos teniendo y que el propio Olli Rehn, el comisario competente en este caso de la Unión Europea, preveía para el año próximo como pronóstico en esta materia. Si la gente de más edad sale expulsada del mercado de trabajo en condiciones más fáciles, si la protección por desempleo ha disminuido, y a eso le sumamos, ha disminuido como consecuencia de la bajada de prestaciones que se aprueba a lo largo de los primeros meses del año. Y a eso le sumamos ahora un retraso del acceso a la jubilación anticipada que, insisto, no supone más coste a la seguridad social. El escenario es un escenario tremendo, ¿no? Nos encontraríamos con gente que sale del mercado de trabajo, que está más tiempo en un limbo, el que va de la extinción al acceso a la jubilación anticipada, el tiempo que está en ese limbo, sus bases de cotización, el dinero por el que cotiza cada mes es inexistente o muy bajo y finalmente eso le da una pensión inferior. La renta del resto de su vida será más baja también. Por tanto, es una medida incongruente con la propia posición del Partido Popular, que el año pasado decía apostar por la jubilación gradual y flexible, que puede dificultar el acceso a la jubilación y que significa un ámbito de mayor desprotección para ese segmento de la población que ya está muy castigado, ¿no? Por tanto, un asunto que nos genera la máxima preocupación. Yo había notado aquí, Carlos, unos contratos que se llamaban los contratos de relevo, que estaban teniendo mucha aceptación y era una forma de ir introduciendo e ir sacando población del mercado laboral. Es decir, se reducía la jornada laboral de una persona mayor y esa porción de tiempo iba ocupada por una persona más joven, ¿correcto? Sí. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, pues esto también está en el paquete de lo que el Gobierno plantea, es la jubilación parcial, que a su vez significa que la gente sale del mercado de trabajo, reduce jornada y puede ser pensionista y trabajar al mismo tiempo con una jornada reducida, un contrato de tiempo parcial, siempre que un relevista
entra en su lugar, ¿no? Y en diferentes condiciones. Esta es una fórmula que pactamos con el Gobierno del Partido Popular en el año 2001, que existía antes pero no se utilizaba, que en el año 2001 la acordamos, que ha tenido una importancia creciente hasta el año 2007, que llegó a suponer un 14% de las jubilaciones de ese año, que es verdad que es bastante más cara, que tiene un coste mayor, pero tiene la ventaja de que permite que una persona entre en su lugar y, por tanto, que el empleo se mantenga, porque no todas las personas que se jubilan son sustituidas por un nuevo trabajador. Muchas veces en muchas empresas se amortiza el puesto de trabajo. Aquí sabes que hay una garantía de que al menos durante el tiempo de jubilación parcial el trabajador permanece, y si el trabajador es indefinido se permite que la jubilación parcial tenga unas condiciones incluso más amplias. Esto se anuncia que se va a suprimir o que se va a modificar de manera que se haga difícilmente utilizable. Bueno, hay que tener en cuenta que también actuamos sobre la jubilación parcial el año pasado. También acordamos incrementar la cotización de los jubilados parciales, de manera que un jubilado parcial trabajará entre un 15 y un 25% de jornada, tendrá una pensión por el 85 o el 75% restante, pero cotizará a la Seguridad Social como si tuviese un salario al 100%, de manera que se minora, digamos, el mayor esfuerzo que hace la Seguridad Social en esta materia. Lo que están planteando ahí es una supresión directamente o una modificación, por tanto, una figura que ha tenido unos años de vida, controvertida, porque ciertamente es más costosa, pero que en lugar de plantearle ajustes que puedan hacerla más utilizable todavía, pues lo que se plantea es una supresión. La Caja de la Seguridad Social siempre ha funcionado desde los tiempos de los pactos de la Moncloa, ¿no? Hay unas cotizaciones en las nóminas, todo estaba perfectamente arreglado. Ahora las voces de los neoliberales, de la señora Lagarde, de los neocom aquí en nuestro país, en parte de Europa, se inclinan porque hay que hacer obligatoriamente planes de pensiones privados, porque la Caja de la Seguridad Social está en déficit, está en superávit. ¿Cómo se mide eso? Bueno, la Caja de la Seguridad Social está en déficit hoy, lógico, un país que tiene 5 millones de personas en paro registrado, que ha perdido más de 3 millones de cotizantes en los últimos años y que va a tocar, desgraciadamente, los 6 millones de personas que quisieran trabajar y no pueden a lo largo del año próximo, pues es muy difícil mantener el equilibrio entre cotizantes y pensionistas. Pero si algo está preparado en España para una situación tan dantesca como esta, es la Seguridad Social, como consecuencia de decisiones que hemos tomado antes. En el año 95, después del Pacto de Toledo, año 96, primer acuerdo de pensiones, tomamos dos grandes decisiones. La primera, la financiación de todo lo que no son pensiones con cargo a impuestos. Sanidad, servicios sociales. Cosa que cuando se hacen análisis en toda Europa acerca de los temas de pensiones no se dice nunca. Es que en España hemos tomado decisiones que no se han tomado en el resto de Europa. Sanidad, servicios sociales, todo lo que no son pensiones no se financian con cotizaciones sociales, sino con impuestos. Y dentro de las pensiones contributivas, las que genera alguien con su cotización a lo largo de su vida laboral, se tienen que separar, así lo pactamos el año 2001, en un plazo de 12 años, que vence el año próximo, de las no contributivas. Todas las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos deben ser financiados también con impuestos, porque son mecanismos de protección social del Estado, y el sistema de pensiones contributivas debe financiar solamente las pensiones contributivas. Como consecuencia de ello, hemos generado un superávit durante la última década que nos lleva a que hemos llegado a alcanzar prácticamente 70.000 millones de euros ahorrados en una bolsa para cuando hicieran falta. Bueno, este año hemos tenido que empezar a gastarlos, pero este año hemos empezado a gastarlos, en los próximos meses, el próximo año tendremos que seguir gastando y aún así seguiremos manteniendo ese colchón. Estamos mejor preparados que ninguna otra cosa, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes. No se mantiene nada en este país si no tenemos un mercado de trabajo de mejor calidad, si no tenemos más empleo, y si ese empleo no es un empleo precario, con rotación permanente de trabajadores, entradas y salidas y con tasas de desempleo como las que hoy tenemos. Por tanto, la mejor manera de sostener la seguridad social, que insisto, en el corto plazo no tiene ningún problema, en el medio plazo es perfectamente sostenible y tiene un reto que tiene que afrontar en las próximas décadas, del que si quieres hablamos después, pero para el que estamos bien preparados. Pero la única manera de sostener esto es un mercado de trabajo de calidad, un mercado de trabajo donde la formación, la estabilidad en el empleo y la cotización a la seguridad social nos permita financiar con las cotizaciones de los activos las pensiones de quienes hoy son pensionistas, que son ya 8 millones largos de personas y que van a ser muchas más.
y que van a ser muchas más. Hablamos de copagos, del mal llamado copago, repago, Sí, que bueno. pretende instaurar nuestro presidente regional aquí en Madrid, imitación de Cataluña, etcétera. Sí, bueno, ahí se han planteado ya el mecanismo de copago con los pensionistas, ahora se está planteando un repago, diría yo, mejor efectivamente con el euro por receta, parece que lo contesta el Gobierno central. En todo caso estamos hablando de mecanismos que penalizan ¿a quién? A las rentas más bajas, a los enfermos crónicos, a las personas de mayor edad, por tanto a las personas con mayor necesidad. Bueno, pues una situación absolutamente indeseable que tiene que ver con tomar medidas que aparentemente afectan a toda la población, pero que, insisto, concentran sus efectos de manera mucho más intensa en las personas crónicos y personas mayores, enfermos crónicos y personas mayores, que son quien más va a utilizar esa más recetas médicas necesitan de manera clara, que viene a sumarse a que se obligue a los pensionistas a pagar las medicinas que antes no lo hacían, y que en lugar de plantear el que no hay que ajustar perdiendo carácter universal, privatizando la sanidad, pues vienen a concentrar los esfuerzos donde no se debe, desde luego. Estos liberales neocom que nos acosan cada día están empeñados en sanear, entre comillas, empresas. Hablábamos antes de los seres a los que estamos expuestos en todos los sectores. Me decía antes, en los pasillos, antes de entrar aquí, una persona, la solución a la crisis saneando empresas, echando gente a la calle, es echar gente a la calle, crear una economía subvencionada, que por otra parte ellos tampoco están por la labor. El problema que tenemos es que la situación actual es una pescadilla que se muerde la cola. El ajuste permanente, el que se aumente el poder de dirección empresarial permitiendo que las condiciones salariales de los trabajadores puedan reducirse de manera unilateral, lo que provoca es un empobrecimiento generalizado de la población, una ausencia de mecanismos alternativos de protección social y, por tanto, una depresión del consumo. Si la gente tiene temor, menos protección social y menos salario, consume menos. Si la gente consume menos, hay menos actividad económica, las empresas tienen menos beneficios o ninguno, y los trabajadores ven cómo se destruye el empleo. Esta es la espiral en la que estamos. Nosotros necesitamos tiempo y una política económica distinta. Una política económica distinta que significa que tenemos que meter impulsos a la economía, que hay que hacerlos con cabeza. No se trata de hacer planes como el del año 2008-2009, donde se gastan 8.000 millones de euros pues en muchas cosas que no tienen trascendencia en el tiempo, pero es que en este país hacen falta inversiones públicas en sectores muy necesarios para poder tener una actividad económica más saludable. Por ejemplo, la doble vía ferroviaria para el transporte por mercancía, el saneamiento de aguas, el alcantarillado de las grandes ciudades, la rehabilitación de los centros urbanos, son mecanismos de inversión del sector de la construcción, que no tienen que ver con la construcción de viviendas y la especulación inmobiliaria, y que generan un tejido, unas infraestructuras muy necesarias. ¿Para qué? Para dinamizar el transporte de mercancías o para mejorar la calidad de vida en las ciudades y para generar actividad económica que repercute en beneficio de la población. ¿De dónde salen esos recursos? Pues salen de que necesitamos dilatar el plazo de cumplimiento de los periodos de déficit. De Guindos lo reconocí ayer, Y lo que pasa es que les pillas en sus contradicciones, las reconocen, te dan una sonrisa, pero completamente, sí, pero igual. Y luego te dicen que en Europa no se lo permiten, pero en Europa no se lo permiten, y nos encontramos con que en España estamos financiándonos con un diferencial de 450 puntos básicos con respecto a la deuda alemana. Estamos financiando la deuda alemana. Claro, pero es que la deuda alemana hoy se ha convertido en una caja de seguridad. Hoy invertir en un bono alemán es como ir a un banco y contratar una caja de seguridad para guardar tu dinero. No te produce ningún interés y pagas por el servicio. Eso es lo que ocurre hoy con la deuda alemana. Claro, el asunto es muy interesante para la deuda alemana. La reunificación alemana costó mucho dinero en Alemania, que tuvieron que endeudarse. Todavía tienen un nivel de deuda mayor que el español. Esa deuda alemana hoy se está refinanciando a un plazo mayor y a un tipo más bajo. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿por qué no acabamos de resolver lo del rescate? ¿Por qué no acabamos de resolver que la prima de riesgo se estabilice? Dice, pues hombre, porque hay muchos intereses en esto, ¿no? Pero claro, Alemania no puede tirar de esto tampoco indefinidamente. Alemania tiene un problema, y es que el 40% de lo que produce nos lo vende al resto de europeos. Y por tanto, si el resto de europeos no compramos el 40% que produce, hoy el problema está en el sur de Europa, pero se irá hacia arriba. Ya lo han entendido, Pero el 10% del comercio intraeuropeo que sale de Alemania ha caído ya. Y Alemania lo está empezando a notar, y su crecimiento del año que viene es de un 0,5, y por tanto tiene problemas también ahí.
Bien, esto es lo que estamos intentando en el ámbito de la Confederación Europea de Sindicatos, hacer entender también a los sindicatos del norte, y lo van entendiendo mejor, y la mejor prueba es que en esta jornada de huelga general en España tenemos una movilización en forma de huelga general en 6 países europeos, en huelgas sectoriales en 2 más, en manifestaciones en Berlín y otras muchas capitales, porque el movimiento sindical europeo empieza a coordinarse de una manera más intensa y más clara. Has mencionado los sindicatos del norte. ¿Hay cierto desentendimiento con los sindicatos del norte? Bueno, desgraciadamente la historia del movimiento obrero está llena de ejemplos en los que cuando hay crisis hay un repliegue sobre las naciones, ¿no? La potencia de la idea nacional es muy grande. Pero eso tiene que ver con cuestiones que hay que resolver. Tenemos dificultades, como no, con los sindicatos del norte de comprensión, porque es muy sencillo hacer creer a la gente que el problema que ellos tienen es que están financiando a los países del sur. Hay que romper tópicos, y el movimiento sindical es la parte más madura de Europa en este caso, y yo creo que estamos avanzando de una manera muy intensa. Los países del norte están en mejor situación porque han podido construir sistemas de protección social, sistemas fiscales mucho más saludables que los que tenemos en los países del sur. Los países del sur tenemos necesidad de una disciplina fiscal mayor de la que hemos tenido como consecuencia de políticas que han sido erróneas. Tenemos que corregir eso con tiempo. Pero tenemos que entender que la crisis del sur va hacia el norte después. Un ejemplo muy claro lo tiene el sistema, y me voy a otro continente, el sistema chino. Es decir, los chinos han basado su crecimiento espectacular en vender mucho fuera y en consumir poco dentro. Y llega un momento en que eso tampoco es sostenible, y la población china demanda tener un nivel de vida mayor y un nivel de consumo mayor. Bien, pues ese tipo de cuestiones, de empresas que hemos visto que se iban allá, que vuelven ahora, en Europa también se está dando. Es decir, oiga, que si los del sur no compran, los del norte también se van a deprimir, que nosotros estamos sufriendo mucho, y los griegos más, y los portugueses más, pero esto va a subir hacia arriba, y por tanto requiere modificaciones en política comunitaria y hacerlo en tiempos que sean útiles. Porque esperar demasiado puede hacer que los daños sean difícilmente reversibles. Te iba a decir, ¿hasta cuándo podemos continuar con esta economía rehén? Yo creo que ya no podemos continuar con esta economía. Ha quedado claro que la construcción de la Unión Europea es una construcción manifiestamente mejorable, que tenemos una moneda única, que es una buena medida, pero que necesita ir acompañada de otras, en política fiscal, en política económica, que no se puede construir una Europa con política fiscal, económica o moneda única si no tiene instituciones democráticas, porque uno de los problemas que tenemos ahora es la falta de control democrático de las políticas que se están practicando, y por tanto que tenemos que impulsar Europa, pero desde parámetros distintos, y teniendo en cuenta los tiempos de todo el mundo, que necesitamos evidentemente que haya emisión de deuda europea, que necesitamos que el Banco Central Europeo haga una labor similar a la de la Reserva Federal Americana, y esos son los elementos que demandamos también del Gobierno de España y del Gobierno del resto de países europeos, que en Europa hay que tomar políticas más rápidas y en una dirección adecuada, porque de lo contrario lo que estaremos haciendo es borrando a Europa o disminuyendo su capacidad de actuación en el concierto internacional. Pues así estamos, con un 26% de paro. Es. Yo leía un caso, creo, en El País, antes de venir para acá, un caso sangrante a raíz de las hipotecas y toda esta problemática. Un pobre hombre que tenía 480, lo tengo aquí anotado, 480 euros que tenía que pagar de hipoteca y solo disponía de 400 de ayuda. Así no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte, y al final el problema es que si se le desahucia de su casa y se le embarga la casa, seguirá teniendo una deuda que no puede pagar. La entidad financiera tendrá una casa que seguramente tendrá dificultades para vender, y nos encontramos con una espiral que continuamente lo que está haciendo es contaminando el sistema de una manera muy negativa. Seguramente en ese caso no queda más alternativa que ese activo, ese inmueble, siga siendo o teniendo una utilidad social, y la mejor utilidad social es que esa persona siga viviendo en esa casa, que pague un alquiler social que pueda asumir, y que haya una demora y que haya una facilidad para que pueda superar la situación. Pero insisto, volvemos a lo de antes, la situación, para que esa persona deje de depender de una ayuda de 400 euros, lo que necesita es un puesto de trabajo. Si no hay empleo, si no hay actividad económica, esto no tiene futuro.
y, por tanto, el esfuerzo o la inversión que estamos haciendo en el día de hoy en España y en el resto de Europa tiene un objetivo que es posible, pero hace falta que todos creamos en él y seamos conscientes de la importancia que tiene. Hablando de hipotecas, tengo yo la fijación de los desahucios y de estas cosas que están de actualidad. Me decían que los stocks, las bolsas de edificación inmobiliarias que tienen ahora mismo los bancos sin vender, que los bancos no pagan ni el IBI de esas casas ni las comunidades. Bueno, ahí... ¿Es verdad? No, obligación de pagar tienen. No sé si en algún caso puede haber o no, pero esas casas tienen impuestos municipales y, por tanto, esos impuestos municipales tienen que ser soportados. ¿La cuestión dónde está? La cuestión es que en el tema de las hipotecas hay un dato fundamental que conviene que tengamos siempre. Y es que en las pérdidas, el informe de Oliver Wyman sobre el sector financiero español, lo que nos indica, y es la estimación oficial que están utilizando en Europa y en España, nos indica que el impacto en las pérdidas previstas del sector financiero de las viviendas particulares embargadas es el 12%. Es decir, el núcleo central de las pérdidas para el sector financiero se concentra en el riesgo promotor, es decir, en el suelo que han tenido que embargar a promotores o en las viviendas, en las promociones inacabadas que han tenido que embargar y vender. Por tanto, el que haya sensibilidad social para atender el problema de desahucios a las personas que lo necesitan, no se trata de que quien no paga porque no le va la gana, el banco no pueda actuar. Dicen de buena fe. Exacto. Pero se trata de que aquellas personas que por una situación sobrevenida, la crisis, se ven sin recursos para asumir lo que cuando pidieron la hipoteca podían asumir, pero en este momento no pueden asumir, facilitemos que sigan teniendo casa y que al mismo tiempo puedan recomponer su situación en el futuro, porque expulsarlas de la casa es enviarlas a la marginalidad, a la red familiar, ya que la protección social la estamos debilitando también y, por tanto, a generar un conflicto y un problema social aún mayor. Es decir, que no parece muy inteligente tampoco. Entonces, yo creo que ese es un elemento en el que hay que concentrar esfuerzos. Hemos pedido la paralización de los desahucios, hemos pedido que haya acuerdos urgentes, pero sobre todo, cuando se habla de los acuerdos, lo que es posible, lo que no es posible, no olvidemos ese dato. El conjunto del sector financiero, lo que expone en juego, paralizando los desahucios y dando soluciones a medio y largo plazo, es el 12% de sus pérdidas, el 88% está en otro sitio. Y lo que tenemos que ver ahí es que un activo embargado y que no tiene venta en este momento, produce menos que un activo cuidado por la persona que vive en él, con una renta, por pequeña que sea, de alquiler social, claro, que lo que esté dando es al menos un cierto rendimiento, la propia entidad financiera, si es el caso. Bueno, esos son los caminos que tenemos que explorar mientras no resolvemos el problema central, que es de actividad económica y de empleo. Don Carlos Bravo, ¿algo más que añadir? Pues no, bastantes cosas. Pues gente así de preparada tenemos aquí en el sindicato. Don Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social de la Confederal de Comisiones Obreras, un placer estar aquí en esta tertulia de madrugada, pero interesantísima, sobre pensiones, sobre todo tipo de macrocifras. Muy bien. Gracias y seguimos en la huelga. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.